se experimente nuevamente un proceso de transición democrática con impunidad. En segundo lugar, que haya una clara determinación de ruptura con el régimen. En tercer lugar, de que acepte que esta coalición no está limitada a lo electoral. En esa parte quiero yo detenerme por un minuto y explicar que no hay condiciones para elecciones libres en Nicaragua en este momento. Existe una enorme confusión que la coalición fue creada para fines electorales, y quiero explicar en este tercer punto que la coalición fue desarrollada después de mucha complejidad, de muchas discusiones fuertes, incluso acaloradas a puertas cerradas, para poder acordar tres fases fundamentales. La primera es que es una coalición alrededor de la justicia, alrededor del derecho a la memoria y a la verdad. Es decir, no es una coalición con fines estrictamente electorales, es una coalición que está diseñada esencialmente para poder lograr un respeto a la justicia y una recuperación de todas las libertades en Nicaragua. En segundo lugar, naturalmente una coalición con fines electorales. Estamos apostando a que a través de las máximas acciones internacionales, a través de la presión, poder generar las condiciones que, insisto, hoy no existen para una competencia electoral verdaderamente justa y libre. Y la coalición tendrá que decidir en algún momento, de manera colectiva, si esas condiciones para ir a elecciones o para tomar otras medidas de presión ciudadana están o no están dadas. Y en tercer lugar, no cometer los errores de la ONU. Ustedes recordarán que la ONU se creó y pocos meses después se desarticuló completamente, porque era una coalición estrictamente electoral. Entonces, este acuerdo es el contrato social para la nueva Nicaragua, que permita la construcción de un sistema político verdaderamente diferente a lo viejo. Es decir, nosotros sostenemos, y lo hemos dicho en el comunicado, donde hacemos el llamado, que ha llegado la hora de una coalición que reconstruya Nicaragua, que se acabó lo viejo. Ya no queremos más Pedrarias, más Somoza, más Ortega, y que esa reconstrucción de la nueva Nicaragua ya ha llegado. Esa nueva Nicaragua la podemos resumir, en mi caso he querido simplificar los 15 puntos que ha formulado el sector privado, los 10 puntos que ha formulado la Alianza Cívica y los 20 de la Unión Nacional en 4 principios básicos. El primero, paz con libertades. ¿Qué quiere decir eso? Que los nicaragüenses históricamente hemos tenido que sufrir la transacción que o hay estabilidad o hay libertades. Y esa dicotomía, esa contradicción tiene que finalizarse. Puede haber un sistema de paz con la totalidad de las libertades. Eso implica un nuevo contrato social, en donde se respete la individualidad de las personas y en donde podamos aceptar de que las diferencias en cuanto a agendas sectoriales son permitidas si tenemos derechos constitucionales y garantías que son válidos para todos los nicaragüenses. En segundo lugar, prosperidad incluyente con justicia. Es decir, los nicaragüenses tenemos que reconocer que no es aceptable que 9 de cada 10 nicaragüenses vivan con $10 al día o menos. Que no es aceptable que 2 de cada 5 niños en Nicaragua sigan estando en estado de desnutrición. Que no es aceptable en Nicaragua que no hemos logrado la batalla por el sexto grado. Nicaragua es el único país de Centroamérica que todavía no tiene como promedio de escolaridad más de 6 años de educación. Y no es aceptable que solamente el 4% de los estudiantes de quinto año puedan pasar el examen de admisión de una de las universidades nacionales. Entonces somos realmente uno de los países que está en el fondo del barril en educación. Y eso requiere un modelo distinto, un modelo que invierta más en educación, que invierta más en salud. Y eso no es un patrimonio de la izquierda. No es cierto que la izquierda es el tratamiento ideológico monopólico en cuanto al compromiso con los pobres. La opción preferencial por los pobres viene de la doctrina social de la Iglesia y creemos que se puede generar un sistema de desarrollo económico y social que priorice la inversión en los sectores más vulnerables del país. En tercer lugar, futuro con memoria, es decir, no más impunidad, y sobre eso no queremos gastar más tiempo en esta presentación porque ustedes lo han escuchado largamente. Y si me permiten un comercial, mi colega Matagalpino, tu compañero también, Julio Uriel Pineda, y yo escribimos un libro, El Guía para la Búsqueda de la Verdad, hace año y medio, que explica con detalle nuestra visión de una nación con una fiscalía independiente, con una comisión de la verdad, desde 1979 hasta ahora. Nicaragua necesita un proceso de búsqueda de la verdad. No es posible que personas con las manos manchadas de sangre continúen involucrados en la administración pública del país. Y el país se tiene que dar el permiso y el derecho a explorar su dolor y a explorar su memoria también.
Y finalmente, fin del hiperpresidencialismo. Es decir, un modelo que coloca excesiva atención en el modelo presidencial. Yo incluso insisto que en Nicaragua existe un sultanato, solamente comparado a lo que hay en Brunei o en Arabia Saudita. En el la presidencial tienen cargos ministeriales. Eso implica reducir las funciones de la presidencia, crear un modelo político más colegiado, darles más poderes y más autonomía a las municipalidades, a la costa caribe, generar mecanismos de control al gasto público. Y no quiero aburrirles con más detalles, pero es fundamental, como insisto, por lo menos esas 4 categorías de reformas. Reformas en materia de libertades, reformas en materia de los modelos de crecimiento económico hacia uno de prosperidad incluyente, reformas en materia de justicia y no impunidad, y reformas en el modelo de gobierno que permita algo más similar a un gobierno de transición, en el sentido en que si nosotros colocamos demasiada autoridad en un individuo, van a ser nuevamente un Ortega, van a ser nuevamente un nuevo caudillo. Quiero terminar esta presentación para dejar espacio para las preguntas, diciendo de que estamos pasando en Nicaragua momentos sumamente dolorosos, pero son los dolores de parto de una nueva nación que está por nacer. Esos dolores de parto nos quieren revivir nuevamente las fracturas del pasado, quieren provocar que los nicaragüenses señalemos nuestras propias diferencias, mientras el tirano se sienta en su trono de la comodidad y la energía valiosa de miles de nicaragüenses está en señalarnos unos con los otros. Quiero insistir que es en democracia donde nosotros podemos ejercer nuestra individualidad y nuestros intereses sectoriales. Mientras haya dictadura, los intereses de las mujeres, de la costa caribe, de los estudiantes, de los campesinos, de los emprendedores, de los artesanos, no van a tener oportunidad de poderse manifestar, porque la dictadura está reprimiendo todos los días, está persiguiéndonos, está dividiendo. Y es en democracia en donde nuevamente, ya en un sistema que no va a ser fácil, que va a ser complicado, entonces podremos ejercer las agendas individuales y sectoriales. Este es el momento de la unidad. La coalición apuesta precisamente por ese momento que solo estará completo con la participación plena de los nicaragüenses en el exterior. Gracias por escucharme y quiero estar abierto a sus preguntas. Roberto. Buenas noches. Bienvenido, Félix. Gracias, Roberto. Felicidades por lo que haces. Felicidades. Y Dios te siga bendiciendo. Amén. Quisiera hacer una reflexión con el mayor cariño posible y confianza que te tengo. Ya que nos conocemos y hemos trabajado desde hace 20 años, cuando éramos parte del equipo de Ingeniero Bolaño. Pero además por los lazos de amistad familiares que mencionaste, que hacía el trabajo que se hizo a favor de los inmigrantes en los años 80, cuando mi abuelita, mamá Mina, y mi familia vivíamos aquí en el sur de Texas. Es más, quisiera hacer esta reflexión con la mayor autoridad, no por los méritos que nos pueden traer los logros y experiencias en la vida, sino la que nos da el ser hijos de Dios. Mi esposa Graciela me dice, recuerda todos los días, en Nicaragua Dios nos dará la victoria el día que estemos listos. El día que estemos listos, nuestros corazones abiertos al Espíritu Santo, para que viva y permanezca en nosotros, y por lo tanto siempre pongamos a Dios primero en todo lo que debemos hacer y le demos gloria a Dios. Quiero usar mi caso personal para ilustrar lo que estoy diciendo. El día que me escapé de las garras de la injusticia del régimen en el 2013 y llegué a Estados Unidos, el versículo de ese día era Isaías 41:10. Le dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También está en Josué 1:9. A pesar de eso, verán qué difícil es descansar y poner nuestra confianza en Dios. Jeremías 17:5 nos lo dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso no solo significa que no debemos poner toda nuestra confianza en los otros, sino que en nuestros propios planes. Aquí hay muchos testigos que saben lo que nos costó pasar en Nicaragua en el 2016 y en el 2017.
con todo el esfuerzo humano. Sí, fue un buen logro. Pero a diferencia, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Cuáles eran los planes de Él? Algo que ninguna mente en este salón, en todo Nicaragua, estaba contemplando: el avivamiento de abril de 2018. Algunos le podemos llamar la revolución, la explosión, pero dándole la gloria a Dios, la gente se volcó a las calles con el corazón pensando en el prójimo, en el bien común, como vos bien lo dijiste. Dos cosas quiero concluir y resaltar. Una, me parece que algo que nos diferencia entre los revolucionarios y los democráticos es el espíritu de solidaridad. Queremos ser tan democráticos que nos desenfocamos a veces y nos perdemos en los procedimientos y criterios de participación y decisión. Nos enredamos en el legalismo y perdemos el espíritu. Yo me considero uno de los fundadores y precursores de este movimiento actual. Cuando en 2008, en el 2011 denunciamos el fraude, en el 2012 denunciamos la masacre del Carrizo, en el 2012 nos pusimos en huelga de hambre frente al Consejo Supremo Electoral, en el 2013 le hicimos un señalamiento a los empresarios que tuvieran compasión por Nicaragua, que no fueran indiferentes al sufrimiento humano y no se fijaran únicamente en el Dios dinero. Pero el liderazgo de hoy en Managua no reconoce eso. Más bien, la semana pasada hubo gente que estaba evitando que yo continuara participando y tuviera un rol dentro de la diáspora. En vez de apoyarnos, nos ponemos obstáculos y zancadillas. Eso me lleva al segundo punto. ¿Qué le ofrecemos al pueblo con un cambio de gobierno, un cambio de sistema? Justicia y democracia, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos comenzar a hacer justicia entre nosotros, con las víctimas nuestras? Yo les recuerdo, sin justicia no alcanzaremos la democracia. Quisiera concluir pidiéndonos que llenemos del amor de Dios y que prevalezca su espíritu, no las reglas humanas contaminadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchas citas bíblicas que hablan sobre la necesidad de unirnos como un solo cuerpo, donde cada parte es importante y necesaria. Quisiera dejarlo con 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Hoy, acompañado de tu mamá, de tu esposa Berta, gran amiga, de tu hijita, te pido que me ayudes. ¿Sabes lo que se siente estar desterrado? ¿Sabes lo que se siente estar lejos de tu madre? ¿Sabes lo que se siente estar lejos de tu hija? Como parte del liderazgo de la coalición, ayúdame a encontrar justicia, comenzando por abogar por mi participación activa, ya que soy inocente, ya que tú sabes que soy inocente, y una de las primeras víctimas de este régimen. Gracias y felicidades. Como te lo he dicho en público, lo he dicho en privado, lo reitero ahora, yo lo he dicho en todo momento. Sé que tu caso es uno de los muchos casos de injusticia, un ejemplo en el cual a los nicaragüenses no se les ha dado el derecho a una legítima defensa y que se puede fabricar cargos. En mi caso, he tenido numerosas órdenes de arresto. Hasta el día de hoy, el régimen, a pesar de que supuestamente nos dio una amnistía, no gasta energías en hacer publicidad de supuestos actos de terrorismo, así que lo sé muy bien. Y te consta que en lugares públicos, por escrito, te he dado mi respaldo. He reconocido también la integridad de tu familia en todo momento y me pongo a la orden públicamente cualquier cosa que yo pueda hacer. No conozco los detalles de lo que me estás explicando. Intuyo de entre líneas de que alguien dentro de algunos de los distintos grupos políticos probablemente
ha inhibido tu participación. Me pongo la orden para después de esta presentación hablarlo acá, pero creo que queda registro público en este momento de mi voluntad, como ya lo sé en todo momento, ¿verdad? Cuando me han consultado de tu caso, he repetido lo que te he dicho en todo momento, ¿verdad? Pero quiero que tu caso también sirva de ejemplo de que en Nicaragua no hay justicia. O sea, al igual que vos, hay miles de nicaragüenses cuya reputación ha sido destruida. En Nicaragua hay 144 estudiantes que les borraron completamente el registro académico. Más de 4.000 estudiantes, además de esos 144 que admite el CNU, no regresaron a su sistema de educación. Qué tremenda injusticia más grande. Yo en mi caso les podría contar incluso el impacto económico en nuestra empresa, en nuestra organización, que creo que no tiene sentido usarlo como ejemplo porque otros han perdido más que nosotros. Así que lo que te quisiera decir es que me comprometo públicamente a abogar, ¿verdad? La segunda reflexión que creo leer de tu testimonio es tu señalamiento al sector privado. Para las personas que son más curiosas, yo les quiero comentar que en el año 2013, 2014, 2015, con la Liberal Internacional, pero particularmente con la Alianza para Centroamérica, que es un organismo vinculado a la Red Liberal de América Latina, publicamos un libro en Centroamérica que se llama Libertad Económica en Centroamérica, y el capítulo de Nicaragua denuncia con lujo de detalle el modelo clientelista que en su momento una parte del sector privado nicaragüense desarrolló en complicidad con el régimen. Yo nunca he participado ni de AMCHA ni de COSEP. Vos sabes perfectamente, como el presidente de AMCHA, que fuiste, que voluntariamente decidí apartarme, aún como microempresario, de ese esquema porque nunca estuve de acuerdo con este sistema. Sin embargo, hay que reiterar dos cosas. En primer lugar, que el sector privado nicaragüense ha roto vínculos con el régimen, y eso es lo que yo creo. Podemos seguir señalando los roles individuales, pero lo que yo he visto en este caso, particularmente entre AMCHA y COSEP, que sé que son dos cuerpos muy cuestionados, incluso organizaciones como FUNIDE también han sido cuestionadas cuando han tenido, en mi opinión, una ruptura significativa y determinante con el pasado. Y en segundo lugar, recordar que no podemos generalizar el sector privado. El sector privado también son los pequeños cafetaleros, los agricultores, los emprendedores. Y la enorme mayoría del sector privado nicaragüense nunca ha tenido complicidad con el régimen. Han sido algunos grupos económicos que en determinado momento tuvieron vínculos cercanos. Y creo que satanizar a la totalidad del sector privado también es un asunto que yo invito a que lo reflexionemos, porque no se puede cumplir prosperidad incluyente sin la plena participación del sector privado. Estoy obligado a decir, como liberal que soy, y me siento liberal y voy a ser un liberal, de que es la iniciativa privada la que genera empleo. Y en una nueva Nicaragua tenemos que generar un sistema de prosperidad que nace de la innovación, de la prosperidad, de las reglas del juego para que las personas puedan invertir, para que no nos pase, Rodrigo, lo que le ha pasado a tantos inversionistas que creímos en Nicaragua, llevamos inversiones al país y el sistema clientelista no nos permite, digamos, esa prosperidad. Perdón que nos extendimos mucho en esa pregunta, pero creo que lo meditaba, Roberto. Gracias. Confío. La Segovia representada acá. La Segovia, buenas noches. Mi nombre es Confío Sanabria. No dudo de tu palabra. No es la primera vez que nos hemos encontrado. Hemos sido líderes liberales. Y ahorita que dijiste la palabra liberal, que ya hacía falta desde la juventud. Sí, igual también hemos sido víctimas del régimen, y no desde el 2018. Yo no sabía que en el 2013 la primera carta que recibí para el apoyo a mi asilo vos le escribiste, y comentábamos mucho sobre lo que iba a pasar en Nicaragua y que en ese momento muchos eran escépticos de los jóvenes. Y la primera visita al NICAAC de una delegación nicaragüense fue conmigo también, y llevamos tu caso como ejemplo. Sí. Entonces, la pregunta es concreta, Freddy. Aquí estamos, un grupo incluso de Nicaragua Primero, y hemos valorado mucho la participación de los campesinos, hemos valorado mucho la participación de la diáspora, y hemos sentido mucho la gente que sufre en Nicaragua, y que en su momento ir a unas elecciones con Daniel Ortega en el poder y hablar solo de reforma al pueblo a veces se confunde.
muchos jóvenes, el pueblo a veces por esto, por la situación, de que sería ir a unas elecciones, aunque haya reforma y todo eso sin tener sentada la base de liberar a los presos políticos, lo que es la reforma de la Constitución, entre otras cosas, sería un desastre. Mi pregunta es, que esta coalición, gran coalición opositora, o vos como persona, ¿qué has hecho para que el campesino tenga voz, viva voz, porque todavía no tiene una voz, un asiento? Igualmente la diáspora, que son las que también apoyan y merecen también ser escuchadas dentro de la gran coalición. Gracias por tu pregunta. No sé si cuando decís campesino te refieres al campesinado en general. Campesinado en general, mira, movimientos campesinos. Bueno, hablaré de los dos. El campesinado para mí no solamente es parte de mi sangre, de mi ADN, sino que toda mi vida profesional ha estado dedicada al campo. Quizás para las personas que no me conocen, no me detuve mucho en mi currículum, pero yo trabajé durante 10 años encargado de la Oficina de Reintegración de Excombatientes, básicamente una entidad gubernamental que también trabajaba con fondos de cooperación, trabajando en general en comunidades de desarrollo económico para las comunidades rurales que fueron afectadas por el conflicto. Así que cuando yo terminé la universidad, de hecho creo que me faltaba un semestre, ¿verdad, Rodrigo? Me salí todavía me faltaba un año, unos meses, y me fui a trabajar. Recuerdo que mi primera comunidad fue Ayapal, después estuve en Rancho Grande, Quililito, Quililón, o sea, ese ha sido mi trabajo toda la vida. Y conozco en carne propia, como decía en mis palabras introductorias, que desafortunadamente Nicaragua ha sido un país que falta al campo. Más concretamente con el movimiento campesino, sería interesante que le hiciera esa pregunta al movimiento campesino, porque como dicen los mexicanos, no me parece correcto echarle públicamente crema a mis tacos, ¿verdad? Pero te puedo decir que el IEP fue de las primeras organizaciones en apoyar al movimiento campesino, mucho antes que muchas otras organizaciones, en respaldarle con asistencia técnica, y me une a muchos de los líderes del movimiento campesino una relación personal. Creo que sin el movimiento campesino la coalición no está completa, pero estoy opinando sobre un tema complejo porque recordemos que el movimiento campesino es parte de la Alianza Cívica. Yo no represento a la Alianza Cívica, es decir, que la decisión sobre qué tanta cuota de participación, cuántos asientos, el movimiento campesino tiene un voto dentro del plenario de la Alianza. Entonces, para mí es un poco incómodo opinar de una organización en la cual yo no controlo ni participo. Lo que te quiero decir es que al movimiento campesino, desde la Unidad Nacional, cuando se conformó, se les ofreció públicamente membresía en la unidad y de manera muy respetuosa ellos la destinaron, lo cual yo lo entiendo y lo hemos conversado de manera muy madura. Me parece que el movimiento campesino ha decidido mostrar un músculo que ciertos sectores de la sociedad no le han querido reconocer. Y me parece que es una estrategia que no solamente tiene su derecho, sino de que políticamente es parte de la forma de mostrar qué tanta representación tenemos. Porque sí resulta incómodo que una organización pequeña, recién creada, de estudiantes o de artesanos, o de pequeños emprendedores, o de artistas, tenga el mismo voto que tiene todo el movimiento campesino. Pero cuando se desarrolló este modelo, digamos, asambleario, tanto de la Alianza como de la Unidad, replicamos lo que, por ejemplo, usa Naciones Unidas o la OEA, donde el voto de Jamaica, Nicaragua, Honduras, que es el mismo que Estados Unidos o Brasil, porque era difícil en aquel momento decir, bueno, ¿qué tanto peso le damos a una organización o a otra para poder favorecer la inclusión? El modelo de la coalición va a ser un modelo diferente. El modelo de la coalición es que sea una expresión lo más cercana posible al verdadero peso territorial. Entonces lo que te quiero decir es que por lo menos de mi parte, lo puedo decir igual públicamente, yo tengo un compromiso con la transparencia radical y por eso me encantan las redes sociales ahora, porque uno puede hacer una revisión de lo que uno ha sostenido. Mi compromiso no es solo con el movimiento campesino, es también con la comunidad de pueblos indígenas del Caribe, que no ha tenido la representación que debe tener, es con las comunidades del norte de Nicaragua, que tampoco han tenido la representación. Te lo digo como alguien que ha crecido entre Matagalpa y Jinotega. Yo acabo de terminar un recorrido por 14 municipios del país y es el reclamo que tenemos de los pequeños agricultores, de los queseros artesanales, el reclamo que tenemos de los maestros y los sindicatos de maestros de la Segovia. Realmente Nicaragua ha sido un país managuacéntrico y ese es un problema que sufre el movimiento campesino.
campesinos, pero que lo sufren también los afrodescendientes en la costa caribe, y que lo sufren también, como vos sabés perfectamente, como líder de los cafetaleros, que ha sido con sindicatos de la Segovia, también han sido sectores que no se les ha dado el peso. Entonces, este modelo de inclusión social de sectores que no han estado incluidos es una ruptura con la vieja forma de hacer política y es un compromiso no solo con el movimiento campesino, sino con otros sectores que no han tenido voz, como por ejemplo los movimientos estudiantiles. Si los movimientos estudiantiles en Nicaragua hubiesen tenido la voz que merecían, yo creo que los nicaragüenses nos hubiésemos ahorrado muchos problemas. Si los nicaragüenses le hubiéramos dado a los movimientos de mujeres la atención que esos movimientos tuvieron cuando alertaron del crimen que Ortega cometió a nivel privado de su familia, creo que las cosas hubiesen sido diferentes. Si los nicaragüenses hubiéramos prestado atención a la gente de los miércoles de protesta o en las huelgas de hambre en frente del Consejo Supremo Electoral, Nicaragua sería radicalmente diferente. Si los nicaragüenses hubieran escuchado la voz de alerta de mucha gente de la diáspora, del exilio, del 79, del 80, o sea, los nicaragüenses nos metimos nuevamente a este berenjenal de Pedro Ortega que ya habíamos sacado, a un frente sandinista que ya habíamos sacado, precisamente porque las voces siempre han sido minoritarias. Y el sistema que tenemos que incluir es un sistema en donde todas las voces estén incluidas. Sí, Julio. Buenas noches, Julio Sandino. Una consulta, totalmente de acuerdo con todo lo que nos has comentado, ¿verdad? 100%. Sobre todo en el tema de que hoy en día no hay condiciones para elecciones en Nicaragua. Y no han habido condiciones desde que el Frente Sandinista tomó el poder y ha ido manejando todo el sistema electoral, ¿verdad? Para financiar su dictadura. Nosotros ya sabemos que el Frente Sandinista tiene una línea, que es no dejar el poder. Lo dijo Tomás Borges y lo dejaron claros ellos desde el 18 de abril con el asesinato de todos los nicaragüenses a sangre fría. En el entendido que nos venimos haciendo siempre la misma pregunta y donde decía que no hay que olvidar la parte histórica, ¿verdad? Nos decíamos, se van a robar las elecciones, se van a robar las elecciones. Aunque venga de título personal de usted, la coalición nacional, con todo lo que se conoce de un partido terrorista que nunca, pues, en el entendido que no va a querer dejar el poder, ¿se han planteado alguna fecha límite para decir, señores, definitivamente el tema electoral no es una opción? Y te lo comento porque siento que la coalición nacional se ha enfocado mucho en este tema, ¿verdad? Tal vez dentro de sus interioridades, yo sé que es un camino necesario para un país democrático, pero tal vez no es lo que la gente necesita ahorita, ¿verdad? Para tener un feedback de la coalición nacional. Esa es una pregunta. Y la segunda es que también comentaste de que se iban a que para que pudieran haber condiciones para el tema electoral se iba a continuar con el tema de las sanciones y otros mecanismos, ¿verdad?, para forzar al régimen a poder llegar a unas condiciones óptimas, ¿verdad?, de elecciones. ¿Qué está haciendo la coalición en este momento? Por lo que en los últimos meses lo que se ha percibido, entiendo yo, es que se ha enfocado más el aspecto electoral que el tema de sanciones unilaterales o de algún tipo, ¿verdad? Y una tercera y última pregunta es, en el hipotético caso de que se dieran las condiciones para las elecciones, ¿la coalición nacional aceptaría o se han planteado aceptar tener a Daniel Ortega como candidato de un partido, sabiendo que es una persona que tiene delitos de lesa humanidad y ya sabemos que esto bien? Gracias Julio. Quiero empezar también, Julio, reconociendo el trabajo que ha hecho tu familia, sé personalmente el altísimo costo que ha pagado la familia de tu papá y particularmente de doña Violeta Granera. En carne propia me quiero solidarizar, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de conocer también a tus niños, ¿verdad? Y sé lo difícil, yo que estoy separado de mi familia, pero al menos puedo viajar y ver a mi hija algunos días, así que sé que tus preguntas nacen de tu indignación como nicaragüense, que nacen de
precisamente del hecho de que el país te duele tanto como a todos los que estamos acá. Y usted pregunta, primero que sabía una fecha, y la respuesta es no. No tenemos una fecha porque la coalición no existe. Es decir, lo que se ha hecho en este momento es una convocatoria a la coalición. La coalición va a nacer después del 25 de febrero con las personas y los aliados y las instituciones que acepten el llamado a la coalición. Y la decisión de si hay condiciones, no hay, ya no va a ser una decisión que se va a tomar alianza de unidad, sino que con todas las personas que conformen la coalición. Mi opinión sobre las elecciones está plasmada en una entrevista de la prensa que se tituló "No podemos ir a elecciones con una boleta manchada de sangre". Es tal, puede ser, es mi opinión personal. Yo, como vos, creo que ir a las elecciones con un Daniel Ortega como candidato sería defraudar la lucha de tanta gente. Esa es mi opinión personal. Pero yo no tengo un control oligopólico sobre la decisión de una coalición enorme, ¿verdad? Sin embargo, una cosa que sí hemos analizado nosotros es que independientemente del escenario, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la lucha de los hermanos bolivianos, en muchas otras luchas en América Latina, necesitamos organizarnos. Es decir, no podemos estar diciendo, ay, no hay condiciones y no trabajar en la organización municipal, distrital, en las cañadas, en los barrios, en las universidades, en cada uno de los recintos. La coalición nace precisamente, y estamos haciendo esa invitación para poder tener una organización territorial robusta y fuerte para cualquiera de los escenarios que se presenten. Y eso no lo puede hacer la Unidad Nacional sola, no lo puede hacer la Alianza Cívica, no lo puede hacer ningún partido político en Nicaragua. Es falso que una sola fuerza en Nicaragua por sí sola pueda organizar la totalidad del territorio. Entonces, eso, digamos, lamento no poder dar una respuesta completa, pero la coalición lo tendrá que decidir. Vos sabés cuál es mi posición, porque, como repito, está plasmada públicamente, y obviamente hay una buena facción de organizaciones y personas que formamos la coalición que vamos a presionar para solo ir a las elecciones cuando estén dadas las condiciones. Pero esas condiciones pasan para que primero nos preparemos todos los nicaragüenses, ¿verdad? El otro tema que preguntabas, recordar las sanciones. Mira, una de las cosas que más nos ha pedido la comunidad internacional es que para poder meterle el acelerador a las sanciones requieren más unidad de la oposición. Y aquí hay que admitir con humildad y con sinceridad que la dispersión de la oposición nicaragüense de alguna forma ha confundido a la comunidad internacional. Se lo dice alguien que ha dedicado, y aquí lo sabe Müller, lo sabe Leticia, horas interminables a hablar con cada uno de los legisladores claves de este país, y lo saben perfectamente. ¿Qué nos han dicho ellos? Bueno, nos confundimos un poco, porque aquí viene un grupo de gente y dice, mira, sanciones, pero no queremos que estén los empresarios del COSEC en la alianza cívica. Y viene otro grupo que visita al mismo legislador y le dice, mire, sanciones, pero es que no me gusta que le están pidiendo son la gente del MRS. Y viene otro grupo y dice, mire, sanciones, pero no queremos que fulanito sea parte de la unidad. O sea, realmente los nicaragüenses hemos dado, y espero que con la coalición podamos superarlo, no la mejor imagen de cohesión, ¿verdad? Y aquí estoy hablando con mucha claridad, no hemos dado la mejor imagen de cohesión. Entonces, la idea de la coalición es poder maximizar las sanciones, la búsqueda de ellas con una unidad mayor. No he sido en el tintero alguna de las preguntas. Sí. Elena de Troya, ¿qué garantías se dan al pueblo de que habrá elecciones libres, transparentes, con el asesino en el poder, que no va a aceptar las reformas electorales? Esa es una pregunta. La segunda pregunta la hace Opardo Palacio. Me gustaría preguntarse si por amor a la patria estaría dispuesto, cuando se llegue el momento, a hacer una fórmula presidencial junto a Medardo Mairena. Y la tercera pregunta la hace a Damaris Guerra. ¿Sería posible que para las próximas elecciones la diáspora pueda tener su voto? Empiezo por el tercero. Para mí es fundamental que tiene que haber votos nicaragüenses en el exterior. No es aceptable de que haya una parte de la población nicaragüense que es la que más contribución hace a la economía nacional, 1.470 millones de dólares en remesa, el único sector de la economía que creció, todos los factores económicos que crecieron, las remesas crecieron del 7%. O sea, en Nicaragua hoy no hay hambre gracias al sudor de la persona que está mandando 10, 20, 100 dólares a los familiares. Es impresionante.
Cuando Ortega se pregunta de dónde venía el financiamiento del movimiento Azul y Blanco, ha venido de ustedes, de las personas que después de trabajar limpiando casas, haciendo trabajos de landscaping, trabajando como profesionales. Es decir, es impresionante la generosidad de la diáspora, pero Nicaragua entera está en deuda con nicaragüenses en el exterior. Eso es lo que me trae acá, precisamente para reiterar de que no podemos seguir replicando ese modelo en donde no está plenamente participando la diáspora. Garantía, bajo dictaduras no hay garantía, y nosotros no las podemos ofrecer. O sea, realmente, por eso la lucha contra Ortega debe ser la combinación de distintos frentes de lucha. El frente internacional con la mayor presión internacional posible, ¿verdad? Yo creo que a Ortega hay que golpearle la billetera y hay que golpearle sanciones que también le hagan sentir a su aparato represivo que no está para quedarse, ¿verdad? En segundo lugar, la presión ciudadana, que es la movilización. La coalición no existe para enfriar la calle, sino para todo lo contrario. Tenemos que recuperar los mecanismos de desobediencia civil. También ustedes conocen mi posición con respecto a mecanismos que incluyen el paro nacional. Obviamente es un tema bastante complejo, bastante controversial, pero tenemos una conversación franca con nuestros colegas de las distintas fuerzas nicaragüenses, que es fundamental recuperar ese mecanismo de presión social. Y el tercero es la presión política. Si la organización ciudadana nos pueden dar, digamos, algunas condiciones básicas para poder ir, digamos, a elecciones, pero con absoluta franqueza y transparencia no podemos esperar que sea el dictador que la dé. Tenemos que arrancársela, tenemos que arrebatarle las condiciones. Y el arrebato de esas condiciones lo tienen que hacer los nicaragüenses unidos. Sobre Medardo, yo lo que les quiero decir, bueno, no solamente a Medardo, sino que tenemos que generar un proceso competitivo para la selección de candidaturas a todos los niveles. Se acabó el debate. No es posible que sigamos replicando los modelos de participación y de selección de candidatos en donde es el conecte y el dedo el que determina quién va a ser el candidato. Y sí, por participación ciudadana en un proceso absolutamente transparente, competitivo y amplio, alguien, dado que la pregunta es muy puntual, como Medardo, que tiene más que ganada, y lo repito, más que ganada, no solo la oportunidad de competir, sino también de poder tener la máxima magistratura o la opción que él desee, si esa es la decisión de la mayoría, o si la mayoría deciden por una mujer, o si la mayoría deciden por un autoconvocado. Eso lo tiene que decidir un proceso participativo ciudadano. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, y repito que en esa propuesta, también públicamente aprovechando la magia de las redes sociales, por lo menos la propuesta que están haciendo de la Unidad Nacional, es que también haya participación de los nicaragüenses en el exterior en el proceso de decisión, ¿verdad? Ustedes nos tienen que ayudar también, porque a veces hay demasiadas organizaciones con las cuales no sabemos con quién establecer puentes, pero la selección de candidaturas, recuerden ustedes que se van a necesitar 5.000 candidatas y candidatos, si incluimos las elecciones locales también, ¿verdad? Entonces, aunque resulta, como decía Julio, incómodo hablar de elecciones, la verdad de las cosas es que tarde o temprano tenemos que ir a elecciones, y no es hasta el último minuto que vamos a tener que identificar a las personas, porque el país va a necesitar a los mejores hombres y mujeres. No podemos seguir permitiendo de que la administración pública del país esté en manos de los peores, porque la peor tragedia de una nación es que la administración de un país esté en las manos de sus malos hijos. La Nicaragua necesita una operación de corazón abierto y necesita las manos más calificadas y las personas de mayor entrega a la nación para poder reconstruir ese nuevo país. Tenemos, de acuerdo a las leyes de Nicaragua, cada 5 años hay elecciones, el reloj va corriendo y el dueño de la pelota la tiene ahorita en Nicaragua. Daniel Ortega. La coalición tiene un calendario. Nosotros como coalición en nacimiento no hemos renunciado a la presión para un adelanto de elecciones. Aunque estoy aquí en carácter personal, no puedo desviarme de la decisión colegiada. Podemos discutir por qué adelanto de elecciones, y bueno, esto es una decisión bastante compleja, pero la posición colegiada es seguir presionando para el proceso de adelanto de elecciones. Todos sabemos que la probabilidad es muy baja.
Adelanto de elecciones, ¿cuál adelanto de elecciones? Si 2021 es el otro año. Pero le estoy respondiendo lo que colegiadamente se ha decidido. Es decir, nosotros no podemos tomar un posicionamiento distinto a lo que en una asamblea con estudiantes, con madres de presos políticos, con distintas organizaciones se ha dicho de que se pide la renuncia de Ortega y el adelanto de elecciones. Podemos hablar de que eso es pedir confites en el infierno, pero hay un posicionamiento político, ¿verdad?, del cual no me puedo desviar. Nosotros no hemos renunciado a sacar a Ortega, no hemos renunciado. Ahora, no podemos poner todos los huevos en la canasta de ese escenario, porque sabemos que es altamente complejo. Imagino que la gente en las redes lo está comentando también. Independientemente del escenario que se dé, tenemos que organizarnos ciudadanamente. Sin organización ciudadana en cada rincón del país va a ser muy difícil poder avanzar. El calendario de Nicaragua para elecciones es 2021 y si no se organiza la oposición y si no hace todo el trabajo que se tiene que hacer para unir, porque si la coalición no está lista para ir a elecciones en 2021, se van y ellos van a ganar, lo querramos o no lo querramos aceptar. Bueno, lo que no podemos permitir es que nos pase lo que nos pasó en abril. En abril hubo una explosión ciudadana, una explosión cívica de rebeldía y no existía una oposición organizada. Lo que le puedo decir es que no podemos permitir ese escenario. Y bueno, y gracias por su reflexión, porque yo sí creo que estamos tarde. Yo creo que deberíamos haber empezado el proceso de unificación y de organización política mucho antes. Las condiciones en Nicaragua de organización bajo enorme represión son muy difíciles, pero sí, estoy de acuerdo con usted, es decir, estamos tarde. Sí. Estamos tarde. La coalición, en mi opinión, es la coalición. Esa fecha, ese calendario, no lo tiene que perder de vista. Estamos de No acuerdo. podemos perder esa fecha, ese calendario. Gracias. Señor Maredia, muy buenas noches, soy Donario San, activista político. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una pregunta. De acuerdo a, se está hablando de elecciones adelantadas, ¿verdad? Y quería saber, usted acaba de hablar de posible seguir con la presión, tanto en Nicaragua como en Washington, Sí. ¿verdad? Fundamental. ¿Ustedes tienen fecha o tienen algún tiempo determinado para hacer un paro nacional en Nicaragua? Cuando usted pregunta, ¿a quién le pregunta? Se le pregunta a mí personalmente. Sí, a usted. La coalición nacional, repito, no ha nacido, ¿verdad? Nace el 25 de febrero. Hay un sector, una facción, un segmento digamos, de la oposición nicaragüense que públicamente hemos pedido un paro, pero en este momento no hay consenso de todos los sectores, porque recordemos que los que tienen la capacidad de poder hacer que el paro sea exitoso son ciertos sectores de la economía que tienen argumentos, digamos, contra el paro. Yo le puedo dar mi opinión personal, que creo que se ha conocido públicamente. Yo creo que es necesario un paro nacional, y lo que le puedo responder con absoluta franqueza es que dentro de los ciudadanos que estamos pidiendo de que haya un plan de desobediencia civil, el paro se incluye y que vamos a seguir insistiendo en que nuestra posición sea la posición que predomine dentro de una coalición en donde también están representadas personas que con mucha legitimidad y con mucho respeto opinan diferente a nosotros, ¿verdad? Otra pregunta, ustedes como coalición o como UNAP o Alianza Cívica, ¿les gustaría convocar a una marcha como la marcha que se hizo, la marcha de las Madres de la Marcha en Nicaragua para volver a levantar la lucha? Porque como vemos, las elecciones sabemos que no va a ser la solución en Nicaragua, aunque por mucho que queramos creer que esa es la solución. Sabemos que hay paramilitares que están dispuestos, hay tres bases paramilitares con 3.500 paramilitares, hay una en Nueva Segovia, hay una en Carretera Masaya y hay una en el occidente de Nicaragua, y que realmente que están dispuestos, ellos ya dijeron que están dispuestos a ganarse las elecciones o con bala o como sea. ¿Cómo podríamos llegar a eso? Usted me está dando la respuesta, me dice como la marcha del Día de las Madres, esa marcha hubo 19 muertos, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente seguimos trabajando para reconquistar las calles, que las calles son del pueblo y tenemos el derecho constitucional para hacerlo. Si han intentado, el último intento fue el 26 de septiembre, yo había prometido que a mi regreso iba a tratar de que la marcha se hiciera. Físicamente empujamos a los antimotines, quisimos incluso romper el cordón de antimotines, pero en Nicaragua no hay marchas, no es porque somos perezosos, no hay marchas porque no se ha permitido físicamente, no es ni siquiera porque no te dan el permiso.
porque se ha intentado incluso que aunque nos nieguen el permiso, se ha tratado de hacer las marchas y han habido bloqueos físicos, digamos, que solamente podrían ser rotos apostando en otro derramamiento masivo de sangre. Y nosotros consideramos de que el pueblo nicaragüense ya dio la cuota de sangre que tenía que dar. Nosotros consideramos de que hay mecanismos de resistencia ciudadana y de no violencia que se tienen que utilizar, pero vamos a recuperar ese derecho. Y yo creo de que vamos a ver no solamente una marcha como la del 30 de mayo, sino una marcha muchísimo más grande en Nicaragua. Tengo la fe plena de que eso va a ser posible. Gracias. Creo que tenemos tiempo para... Una más. Sí. Hombre Félix, mucho gusto, bienvenido a Houston, a vos y a tu familia. Gracias. Quiero reiterarte el apoyo a Roberto Mendaña, que lo que le hicieron en Nicaragua ha sido una injusticia. Para que las redes sociales publiquen eso. Mucha gente está manipulando la verdad acerca de Roberto. Bueno, la pregunta mía es acerca de la diáspora. Yo estoy de acuerdo que, bueno, tiene que haber elecciones porque eso es lo que, creo yo, el tío Santos está mandando. Ahora, ¿cómo la diáspora será representada en una nueva Nicaragua? O sea, no que haya un elemento en Nicaragua y que yo vaya a buscar por esa persona. ¿Cómo podría la coalición o ese punto, cómo podría ser implementado y tener representantes de la diáspora en Nicaragua? O sea, en el Congreso o en la Asamblea Nacional. O sea, ese representante no tiene que viajar físicamente a Nicaragua. Se puede utilizar las redes sociales, Skype, etc. Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta sería, ¿cómo se va a depurar el ejército sandinista? A lo mejor, porque para mí, lo que manda en Nicaragua se llama ejército sandinista. O sea, desgraciadamente hemos tenido una democracia ficticia en Nicaragua. Desde el 79, ellos son los que mandan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser ese mecanismo de depuración del ejército sandinista? Porque en Nicaragua no se necesita ejército. O sea, lo que necesitamos en Nicaragua es más o menos algo parecido como lo que tiene Costa Rica, policía. Sí. Con su primera pregunta estamos, por lo menos el abrumador sector agrupado dentro de la Unidad Nacional, que es al que yo puedo hablar públicamente, porque como ustedes saben, la coalición nace el 25 de febrero. No podemos hablar de decisiones de la coalición que todavía no se ha constituido, pero los dos núcleos convocantes, que son la Alianza y la Unidad, tienen posicionamiento. Yo quiero ser respetuoso de las opiniones que tenga la Alianza Cívica, pero sí le puedo decir lo que la Unidad Nacional piensa. La Unidad Nacional cree que la diáspora debe organizarse y los que mejores saben cómo hacerlo son ustedes. Y ustedes son los que nos tienen que sugerir a nosotros el mecanismo. Porque decirle, mira, así va a ser que la representación de la diáspora nos parece poco participativo y poco democrático. Hemos tenido varias reuniones, creo que algunos de ustedes han estado en esas llamadas. Hay algunos modelos de participación que estamos dispuestos a conversar, pero la idea es que el modelo surja participativamente de la diáspora hacia nosotros. O sea, que ustedes nos digan cuál creen que es el modelo más adecuado y cuál es el modelo que mejor representa los intereses de los nicaragüenses en el exterior. Y siempre sobre la línea de compartir lo que la unidad cree, y lo dice en nuestros 20 puntos, que se requiere una profunda transformación del sistema de seguridad de Nicaragua, que pasa no solamente por repensar totalmente el ejército en los términos que usted lo ha descrito, sino también en una nueva Policía Nacional. No podemos ir a un proceso de transición democrática con una policía que está al servicio de una familia y que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Así que estamos totalmente en la misma línea. Yo siempre he sido fiel creyente de que los jóvenes que murieron en toda esta protesta, primeramente gracias Félix, y yo siempre digo el profe porque ha sido mi mentor en muchos talleres, gracias a Berta, tu hija, y me alegra saber que también ella es una mujer de principios cristianos porque realmente Nicaragua lo necesita. Los jóvenes que murieron para las elecciones, para esta protesta del 18 de abril para acá, y los que murieron antes, partiendo de Pablo Negro, el comandante Yahoc, toda la gente que ha muerto, incluso mis 4 hermanos en la guerra, no murieron pensando en el... Pablo vivía, como te lo puede contar mi mamá, durante algún tiempo en nuestra casa. Y entonces, Cuando se había recién desarmado. Sí, y Pablo Negro, bueno, fue un hombre que murió en la frontera con Honduras, lo asesinaron y después de eso recuerdo que nadie lo quiso ir a recoger.
vos lo recogiste, lo enterraste a la 1 de la mañana en este día. Y eso pues realmente es una cosa... Un crimen de lesa humanidad. Exacto. Entonces, toda esta gente que ha muerto, pero partiendo del 18 de abril para acá, los jóvenes no creo que hayan muerto por elección. Ellos murieron porque querían, ellos estaban seguros de Daniel se caía. Luego se constituyó la mesa de negociación, llegó un Lester Alemán con un discurso: aquí no venimos a hablar ni a negociar con usted, sino a pedirle que se vaya. Esas fueron las palabras del Lester Alemán. A la fecha, el hombre no se ha ido, negoció, se sentó Ortega, se sentó Rosario, después ya se salieron, mandaron a unos emisarios ahí, todo se cayó. Y el discurso que Ortega quería que nosotros tomáramos era quemar el tiempo, quemar la etapa y llegar al 2021, porque él cree que el 2021 va a encontrar un candidato, ya sea de los campesinos, ya sea de los sectores, articulación de sectores sociales, ya sea de la empresa privada, que va a corresponder. Y yo definitivamente, profesor, con el respeto que usted se merece y estima que le tengo, a mí me daría pena ver su rostro en una boleta a la par de Daniel Ortega, porque él es un genocida, es un criminal. Usted no es eso. Y nosotros no queremos elecciones, la diáspora no quiere elecciones como Ortega. Nosotros queremos buscar una salida. Pero doy una recomendación o hago una observación. Aquí han dicho de que la coalición, pero también hay propuestas. La diáspora ha escrito propuestas. Hay una propuesta que se llama Iniciativa por el Cambio. ¿Ustedes realmente la han considerado? Habiendo una coalición donde todos estén, donde todos los sectores estén, ustedes puedan llamar al pueblo: aquí están todos, sin distinción, vamos a un paro nacional indefinido. Y meterle la mesa para que el hombre se caiga e implementar esa iniciativa de transición o de comité, como le quieran llamar, porque hay mucha gente que cuando escucha transición no quieren escuchar eso. Pero realmente en estas condiciones, yo que he sido desde el fiscal de JRB hasta cuidar un centro de cómputos a nivel departamental y armar comités de recolección de actas, yo les podría decir que yo no me movería a cuidar una junta receptora con estas condiciones, con una AK en la cabeza, con la policía en la calle y las turbas cuidando cada centro de votación. Sería un acto de irresponsabilidad de ustedes como actores políticos llevar a un pueblo a unas elecciones con Ortega en el poder y el ejército armado y la policía. Mi opinión, y la diáspora creo en pleno, es que sigamos presionando las sanciones, que sigamos presionando al régimen, que exijamos las sanciones directas al ejército y a la policía, para que se le caigan los brazos a Ortega, porque ellos son los dos sectores que lo ocupan para matarnos a nosotros. Y yo, la otra cosa que le quisiera decir, ya es bastante tiempo, y la diáspora no hemos conseguido un espacio donde nos puedan escuchar ni dentro de ningún sector de Nicaragua. Nos han dicho que no es el momento, y nosotros hemos participado, hemos mandado dinero, hemos denunciado, hemos hecho de todo. Entonces, ¿qué es la diáspora? ¿Simplemente una caja chica para estar poniendo dinero, o realmente nos van a respetar nuestro derecho? Y no se lo digo a usted, es para todo el equipo que está en la coalición. Y también creo de que ya es el momento de que haya una unidad de corazón, porque sí, usted ha dicho un discurso de que todos aquí sin excepción, pero ya vemos que a la hora de la hora, usted una declaración y llama a la unidad, pero sale una del MRS y dice que quieren que la base del PLS o del C por L, pero que no quieren a ninguno de las cúpulas. Entonces, yo siempre he dicho, profesor, y lo que he escrito se lo he mandado a usted, se lo he exteriorizado a la gente que lo quiere, como Manuel, como Tania Amador, y le he dicho, aquí tiene que haber una especie de mediación, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la casa. Yo no puedo entrar con una gran cola y una historia negativa, que es la que tiene el régimen sandinista y esta gente que salió de ahí, y desechar a los liberales. Yo soy liberal, y me duele en el alma ver que gente que nos persiguió, que nos mató y que nos confiscó en los 80 esté poniendo reglamentos de ética. Eso no les corresponde a ellos, le correspondería a Silvio Báez, a los sacerdotes, a la gente religiosa, pero a gente común que ha participado de los mismos delicias del poder y la misma corrupción, no le corresponde. Ese es mi mensaje, y se lo digo porque no quiero que es algo contra usted. Es algo contra lo que a mí me choca, porque si yo fui alcohólica, no puedo criticar a otro alcohólico.
Entonces tenemos que bajar la guardia. Y me alegra pues que ya hoy miré a un grupo de la UNAP sentada por el PLC y ayer Medardo sentado por el CPORL. Y ojalá que todos nos podamos juntar. Y la diáspora también, que nos podamos ver los ojos y, como dice usted, reconstruir las heridas y poder trabajar, porque Nicaragua realmente es primero. Muchas gracias. 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 En primer lugar, te quiero decirte que no hay nadie que entienda mejor esas heridas, porque yo también he tenido personas asesinadas y torturadas por el sandinismo, no ahorita, sino hace años. Y que vos, como diputada que fuiste de la alianza PLI-MRS, fuiste diputada, sabes perfectamente de que el hecho de que uno tenga una alianza política no quiere decir de que estés revuelta con otros sectores con los cuales no compartís. Y entiendo tu dolor, y me puedo comprometer también, como lo he dicho públicamente, a que lo que he dicho acá es lo que digo también en privado. Yo no tengo dos caras, tengo una sola, y probablemente por eso, cuando en aquella reunión en la biblioteca alemana, cuando Roberto estaba lanzando su intento de precandidatura, yo te dije, mira, yo no estoy hecho para la política ahorita, porque mi posición política no va nunca a prosperar en la Nicaragua actual, porque yo creo profundamente en el hecho de que primero tenés que derribar al dictador y necesitas absolutamente de todas las fuerzas nicaragüenses para poderlo lograr. Eso no quiere decir que voy a defender mis principios, es decir, alguien tiene que jugar el rol de puente, y es un rol incómodo, y si ese rol de puente que implica aceptarme con los campesinos, ustedes le pueden preguntar a Medardo mi posición con el movimiento campesino, que ha sido la de abogar siempre por la buena participación de ellos, y mi rol con los movimientos estudiantiles ambientalistas, que la gente dice, ¿cómo es posible que este movimiento se siente con los ambientalistas? O cuando me he sentado con las expresiones feministas de Nicaragua, ¿verdad? Con la última aniversario de la campaña Ni Una Más, que inclusive he sufrido muchas críticas porque ahora dicen que el pañuelo morado es por aborto. Aprovecho para informarles que el pañuelo morado significa Ni Una Más, es la campaña contra violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Pero lamentablemente en Nicaragua a veces hay demasiadas sensibilidades. Pero quiero decir, Graciela, que si me toca pagar un costo político por esa labor de puente, es un sacrificio pequeñísimo para lo que el país necesita. Porque el país no necesita de más islas. El país necesita que la mayoría de los nicaragüenses, que es gente honesta, que es gente trabajadora. Yo acá, sin decirles nombre, estoy viendo varias personas que, por lo menos varias personas que sé que estuvieron en algún momento simpatía con la izquierda. Y les voy a decir de que no hay ningún problema. Yo tengo familiares, primos, amigos y todo que también han tenido opiniones políticas diferentes. Yo fui miembro del PLC, es el único partido al que he participado. Y te puedo decir de que me siento orgulloso de mi paso por ese partido político, porque ahí conocí a gente extraordinaria, Popilio, a gente en la montaña que no tiene culpa de los errores de la cúpula, pero no me siento para nada orgulloso con el robo y con la corrupción que implicó en las cúpulas también de ese partido. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que hacer un esfuerzo en este momento, y sé que te estoy pidiendo algo muy difícil, Graciela, muy difícil, ¿verdad? Y te lo digo que ven con el cariño de alguien que fue estudiante de muchos de nuestros cursos de no violencia, de tratar de ir más allá del dolor en este momento y poner a Nicaragua primero, como lo ha dicho Popilio en la introducción de su movimiento. Y es complicado. Pero sí te doy una buena noticia. Y la buena noticia es que el código de ética que acabas de mencionar ahorita implica que ninguna persona involucrada en crímenes de lesa humanidad del 79 para acá puede ejercer cargos públicos. Y esa es una posición que estamos tomando. Y lo que dije al inicio lo repito, ¿verdad? Y yo nunca he sido miembro de MRS, pero debo decirte una cosa a propósito de un video que salió en el año 2016, donde me preguntaba Miguel Mora, me decía Miguel, ustedes la oposición no tienen ningún tipo de liderazgo. Yo le dije, mira, claro que hay liderazgo, y mencioné en ese momento, en el 2015 2016, mencioné a don Fabio Gadea, mencioné a Israel Levices, mencioné a Ana Margarita Vigil, mencioné a Saturnino Cerrato, solo como ejemplo de una Nicaragua que nadie estaba viendo. Es decir, yo lo que he visto es que en este momento no hay izquierda buena y una izquierda mala, o derecha buena y una izquierda mala. Hay nicaragüenses de buena voluntad y nicaragüenses fanatizados por un régimen satánico, diría yo, porque no encuentro otra palabra para definir un régimen que quema niños, para definir un régimen que le ordena a la policía cometer abuso sexual en las cárceles de Nicaragua, un régimen que tortura a campesinos, un régimen que tortura a personas. Entonces hay una minoría ínfima nicaragüense, los verdaderos cuchitos,
¿verdad?, que están fanatizados por el Frente Sandinista, y la enorme mayoría de los nicaragüenses, aún aquellos que en algún momento estuvieron de parte del Frente Sandinista, que quieren una Nicaragua radicalmente distinta. Y si me permitís una referencia bíblica, recordad que dice la palabra que a veces hay que dejar a las 99 para ir a buscar esa oveja perdida, porque esa es la única forma que se construye esperanza. Creo que dice Jonathan que tenemos que terminar. Sé que estoy dejando muchísimas preguntas sin responder. Sé que esta visita fue un poco apresurada y mejor que nadie, es decir, de los que estamos en Nicaragua, por el hecho de haber sido parte de los exiliados, yo entiendo que el exilio es el que tiene casi siempre mayor dolor, porque es el que no tiene la presencia física y territorial de estar en la nación que tanto amamos. Cuando uno está en el exilio, los dolores, la angustia, la ansiedad es a veces mayor que muchas de las personas que están allá. Entonces yo entiendo esa indignación y les quiero decir algo muy importante, que por alguna razón nunca he usado dos palabras, es una opinión personal, ¿verdad? Y con esto termino. Una palabra que yo nunca he usado y respeto a las que la usan es la palabra sapo. Jamás en mis redes, lo pueden buscar. Porque yo creo que hay dignidad intrínseca en cada persona humana. Creo que uno debe odiar el pecado pero amar al pecador. Y creo profundamente que en este momento hay muchos nicaragüenses que están secuestrados por el régimen también. Si ustedes vean las cartas que me escriben militantes del Frente Sandinista, que mi esposa sabe que la noche cuando las he leído he llorado, cuando me dicen: don Félix, por favor, siga luchando. No importa lo que la gente le diga, continúe, porque hay sandinistas que están secuestrados también, y lo tienen que hacer porque están de maestros de escuela, directores de centros de salud, funcionarios intermedios que tienen que llevar el pan a su mesa. Entonces los nicaragüenses realmente, nuestra mayoría es gente noble, los asesinos son la minoría. El nicaragüense en su inmensa mayoría es honesto y es trabajador, y tenemos que mandarle un mensaje también a esa enorme cantidad de funcionarios públicos. Inclusive he hablado personalmente con más de 20 policías que han desertado, y con lágrimas en los ojos en la frontera de Costa Rica y en lugares acá he testificado para 2 casos de policías que me han dicho ellos que hay una gran cantidad de policías que tampoco están de acuerdo. Entonces yo entiendo que a veces nos indigna cuando vemos una persona que en algún momento estuvo al otro lado de la acera política, pero es fundamental hacer ese esfuerzo. La segunda palabra que nunca he usado es divisionista, jamás. Porque yo creo que necesitamos la crítica. Le quiero agradecer a las personas que han criticado, a las personas que nos están diciendo en todo momento que la alianza va mal, que la unidad va mal, que la coalición va mal, porque necesitamos una Nicaragua vigilante, una Nicaragua que tenga celo de lo que está sucediendo y no la Nicaragua silenciosa del pasado. Somos altamente imperfectos, somos seres humanos, se acabaron los mesías, no hay nadie que sea dueño de la verdad, la política nicaragüense requiere mucha humildad. Así que si les he dejado en este momento con muchas preguntas que realmente no están respondidas, solo les puedo decir de que en Nicaragua yo soy solo uno de miles y miles de nicaragüenses que todos los días nos despertamos, aún en medio de la represión, con el sueño y el convencimiento de que en Nicaragua el nombre de Dios va a ser libre. Y créanme que sí va a ser. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado esta gran farsa, esta gran hablada, que se oye bonito, pero sabemos que definitivamente no es lo que quiere el pueblo. El señor Maradiaga está completamente enfrascado en irse a elecciones con Daniel Ortega en el poder, está en contra de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo no es elecciones adelantadas, la voluntad del pueblo no es ir a elecciones con Daniel Ortega en el poder. Ya quedamos claros, me hice presente para que se den cuenta la posición del señor Maradiaga, ¿verdad? Y es muy importante también darnos cuenta de la posición de ellos. No hablo nada, no quedó claro, no existe una coalición, no se les entiende, ¿verdad? Y realmente estaremos en breve, estaré hablando con mi pueblo sobre eso. Era muy interesante poder observar y ver a la cara Maradiaga, ¿verdad? No puedo ser impulsivo, también tenemos que ver las posiciones de cada quien y respetar las opiniones, pero en ese caso me fue muy grato estar presente en esto para observar de cerca la situación
y la posición de estos señores. Gracias.